Noticias de última hora del Seguro Social. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión le estamos trayendo nueva información relacionada con el Seguro Social y los beneficios según los ajustes por costo de vida. El día de hoy no estaremos hablando sobre el próximo COLA o algo por este estilo, sino que vamos a estar hablando del defecto que tiene el COLA del Seguro Social, para que puedan entender la profundidad de este tema y las posibles soluciones que pueden tener los jubilados en el futuro. Mantente atento mientras compartimos todos los detalles más recientes en cambios de beneficios, fechas de pago, cualquier otro tipo de actualización muy relevante que conlleva el Seguro Social, pues es información muy importante para ustedes como jubilados. Recuerda que tu seguridad financiera es nuestra prioridad, así que asegúrate de seguirnos para mantenerte al día con las noticias de última hora. Dale un me gusta a este video, compártelo con tus familiares o con tus amigos, para que esta información llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. Los beneficiarios del Seguro Social. Realmente, muchos no comprenden que han perdido más de $1,700 en beneficios de jubilación debido a la forma en la cual se calculan los ajustes por costo de vida. Tal cual y como escuchan. Pero ¿dónde está este dinero? ¿Por qué es que no lo sentimos tal vez? En este año 2024, los beneficios de seguridad social han aumentado un 3,2%. En el año 2023, estos beneficios aumentaron históricamente al 8,7% para los jubilados y otros solicitantes de prestaciones. ¿Y todo esto por qué? Y es que es debido a la alta inflación tras la pandemia. Pero a pesar de los aumentos constantes durante la última década, los expertos argumentan que el método para calcular el seguro social, exactamente el COLA, significa que las personas mayores en realidad no han recibido más dinero, sino que han perdido poder adquisitivo, a pesar de que ha habido aumentos generales de casi el 30% en los beneficios de jubilación. Hace un tiempo vi un artículo, más o menos en el mes de abril, de un sitio web muy conocido con asesoramiento financiero, llamado el Motley Fool, en el cual hablaron de un tema muy importante. Se señaló que los jubilados han perdido esta suma de $1,756, debido a que el COLA se ha calculado utilizando un índice erróneo, utilizando el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. El COLA anual se elabora comparando el IPC-W, que es este índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Lo utilizan con los informes mensuales de los meses de julio, agosto y septiembre. Prácticamente es el tercer trimestre del año fiscal actual. Y esto se compara con el promedio de los mismos meses del año anterior. Pero debido a que este cálculo no tiene en cuenta los aumentos más agresivos de los precios al consumidor, se sostiene que las generaciones más antiguas de Estados Unidos en realidad han visto cómo sus beneficios perdían poder adquisitivo. Durante 10 años transcurridos desde el año 2014, los aumentos del COLA han aumentado los beneficios de jubilación en total un 28,6%. Mientras que los precios al consumidor han aumentado un 30,4%. Esto significa claramente que los jubilados han perdido un aumento adicional del 2%, que realmente el ajuste no está equilibrado con la inflación. Y es que esto se debe a que el COLA se calcula utilizando los datos del tercer trimestre del IPC-W, lo que ya mencionamos. Sin embargo, este índice aumentó más en el primer o en el segundo trimestre del 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023. Entonces, esto significa que no tuvo en cuenta los aumentos más agresivos de los precios al consumidor. Como resultado de la inflación de este índice,
aumentó más rápidamente que los cola durante la última década. Entonces, esto da resultado a que los beneficios del Seguro Social han perdido poder adquisitivo. El cálculo del cola, en otras palabras, es defectuoso, porque este extrapola los datos del IPC del tercer trimestre al año completo. Eso solo funciona si la inflación de este índice aumenta y cae suavemente durante periodos prolongados. De modo que cualquier discrepancia que exista entre este cambio anual en el índice y en el cola del Seguro Social se puedan promediar con el tiempo. Por ley, el cola se basa en el aumento porcentual en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos del tercer trimestre del año pasado. El CPI-W es algo que es determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Y es que la pérdida de poder adquisitivo es tangible para muchos jubilados. El déficit, más o menos estimado de $1,756 durante esta última década, puede no parecer abrumador a primera vista, pero sin duda alguna para muchas personas mayores, esta cantidad podría afectar su calidad de vida, sin mencionar que dudo que alguien la rechace. Este déficit subraya la importancia de garantizar que los ajustes del Seguro Social estén estrechamente alineados con los aumentos reales del costo de vida por la inflación. Abordar este desajuste es algo crucial, no solo para rectificar las disparidades de ingresos entre los jubilados, sino que también para poder fortalecer el Seguro Social de un modo financiero, que supuestamente es lo que el Seguro Social pretende brindar. Ahora bien, sobre el próximo aumento del año 2025, que actualmente se espera que sea alrededor del 2,6%, según el Senior Citizens League, que es un grupo de partidistas defensores del Seguro Social, muchos expertos ya han dicho que es muy poco probable que el aumento de verdad logre tener una mejora financiera para las personas mayores, más que todas las que dependen de los beneficios del Seguro Social. Más que seguro es que esto no vaya a ser suficiente. Las personas mayores ya están luchando actualmente para poder cubrir necesidades básicas como atención médica, alimentos o vivienda. Este aumento, es cierto, hasta un cierto punto puede brindar un alivio, pero es más preocupante que aún no pueda proteger completamente el poder adquisitivo, ya que esto, año tras año, va deteriorando los beneficios. Se va sintiendo poco a poco mayor la realidad. Tal vez antes, como era un poco ligero la diferencia entre la inflación y el cola, no se sentía tanto. Más aún, luego de la pandemia, hubieron muchos tipos de alivios financieros, muchas ayudas económicas, mucha gente pudo aprovechar de esto, entonces no sintieron el duro golpe. Pero ahora es cuando realmente está comenzando a notarse esto. Y próximamente estaremos viendo mucho más dolor financiero.